Este acuerdo forma parte de la bibliografía proporcionada por la UCICAM para la valoración de ingreso 2020-2021. Acuerdo 696 por el que se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica. ¿De qué trata? De la evaluación de los educandos en preescolar, primaria y secundaria. El artículo primero menciona que este acuerdo tiene por objeto regular la evaluación, la acreditación, la promoción y certificación de los alumnos que cursan la educación básica. En su artículo segundo se muestran las disposiciones contenidas y que son aplicables a todas las instituciones, sean públicas o privadas. En el artículo tercero menciona que los componentes que se debe considerar al evaluar se basará en la valoración del desempeño de los alumnos en relación con los aprendizajes esperados y las actitudes que mediante el estudio se favorecen en congruencia con los enfoques didácticos de los programas de estudio de educación preescolar, primaria o secundaria. Asimismo, la evaluación tomará en cuenta las características de diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual de los alumnos. Toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje, así como a detectar y atender las fortalezas y debilidades en el proceso educativo de cada alumno. Artículo cuarto. Se define evaluación, acciones que realiza el docente durante las actividades de estudio. Acreditación es el juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios en una asignatura, grado escolar o nivel educativo. La promoción es la decisión del docente sustentada en la evaluación sistemática o de la autoridad educativa competente en materia de acreditación y certificación que permite a un alumno continuar sus estudios en el grado o nivel educativo siguiente. Certificación, acción que permite a una autoridad legalmente facultada dar testimonio por medio de un documento oficial que se acreditó total o parcialmente una unidad de aprendizaje, asignatura, grado escolar, nivel o tipo educativo. En el artículo 5 se dice que para el reporte de evaluación, se establece como un documento que avala oficialmente la acreditación parcial o total de cada grado y nivel de la educación básica, que es responsabilidad del docente o director de la institución educativa, pública o particular, con autorización, así como en su caso de las autoridades educativas competentes en materia de acreditación y certificación. También se expresa que el reporte de evaluación puede ser en versión impresa o electrónica. En el artículo 6 se habla del contenido del reporte de evaluación y se expresa que debe incluir los datos generales del alumno, los datos de identificación de la institución educativa, las observaciones, si es que son necesarias, dirigidas a padres de familia, docentes o tutores. Al término de la educación preescolar, en específico, se deberá asentar en el reporte de evaluación, concluyó la educación preescolar. En el reporte de evaluación de la educación primaria y educación secundaria se incluirán, además, las asignaturas establecidas en el plan de estudios, 5 calificaciones parciales cuando éstas se encuentren disponibles y el promedio final de calificaciones por asignatura y grado escolar. Además, en el reporte de evaluación de educación primaria indígena, cuando los alumnos cursen la asignatura de lengua indígena como lengua materna, cursarán el español como segunda lengua. En el artículo 7 se expresa lo referente a la educación preescolar, expresando que es de tipo cualitativo. Debido a ello, no se utilizará clasificación o referencia numérica. Los momentos de registro de información en el reporte de evaluación para comunicar a los padres de familia o tutores sobre el apoyo que requieren sus hijos o pupilos son en noviembre, en marzo y en julio. Y la comunicación deberá ser antes de que concluya el mes en que se registró. Artículo 8. Se habla de la escala de calificación y momentos para informar a los alumnos y padres de familia en la educación primaria y educación secundaria, en apego a los programas de estudio y con base en las evidencias reunidas durante el proceso educativo. El docente asignará a cada estudiante una calificación en una escala de 5 a 10. Además, el docente hará un informe de cada uno de los alumnos que necesiten apoyo fuera del horario escolar.
en escritura, lectura o matemáticas, para que juntos la escuela y la familia realicen las acciones necesarias que le permitan al alumno avanzar al nivel de sus compañeros de grupo. En la pantalla pueden ver los bimestres, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y los periodos de evaluación que corresponden, primero, de inicio del ciclo escolar al mes de octubre, segundo, de noviembre a diciembre de cada ciclo escolar, tercero, de enero a febrero de cada ciclo escolar. También pueden observar el registro y comunicación de los resultados de la evaluación. Las calificaciones y los promedios de las evaluaciones que se generen por asignatura, grado escolar o nivel educativo se expresarán con un número truncado a décimos. Artículo 9. La entrega de resultados finales de asignatura o grado. En ella, a fin de garantizar el debido cumplimiento del calendario escolar y de evitar que durante los últimos días de cada ciclo se presenten situaciones de ausentismo, suspensión de clases, inactividad en las escuelas o incluso la realización de actividades distintas a los contenidos en el plan y los programas de estudio, las instituciones educativas públicas y particulares con autorización deberán sujetarse a lo siguiente. A. En los grados de tercero de primaria a tercero de secundaria se aplicará un examen final que servirá para calificar el quinto bimestre. Este examen debe aplicarse 10 días hábiles antes de la terminación del ciclo escolar, en el caso de primaria, y 15 días hábiles antes de la terminación del ciclo escolar, en el caso de secundaria. B. El examen final podrá ser elaborado por el Consejo Técnico Escolar, por el Consejo Técnico de Zona o por la autoridad educativa local y se hará con preguntas abiertas para conocer los aprendizajes más relevantes de los alumnos. C. La calificación del examen final, el promedio de grado y, en su caso, el promedio de nivel educativo serán entregados por los docentes a la dirección de la escuela y comunicados a los padres de familia o tutores a más tardar el último día del ciclo escolar. Artículo 10. Promedio final de asignatura. Será el promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 5 bimestres que corresponden al ciclo escolar. Artículo 11. Promedio final de grado escolar. Será el resultado de sumar los promedios finales de las asignaturas y dividirlo entre el número total de asignaturas que se establecen para cada grado de la educación primaria y educación secundaria en el plan de estudios de educación básica. Artículo 12. Alerta y estrategias de intervención. A partir del segundo bimestre de la educación primaria y secundaria, el docente deberá registrar en el reporte de evaluación si existen riesgos de que el alumno no alcance los aprendizajes previstos en el ciclo escolar o de que no sea promovido al siguiente grado o nivel educativo, así como, en su caso, la estrategia de intervención a seguir en los términos previstos en este acuerdo y en las normas de control escolar correspondientes. Artículo 13. Exámenes de recuperación en el nivel secundaria, con el objeto de brindar apoyo oportuno a los alumnos de nivel secundaria que se encuentren en riesgo de no acreditar el final del ciclo escolar, una asignatura o grado escolar, se establece la posibilidad de presentar uno o más exámenes de recuperación. El artículo 14 habla del promedio final del nivel educativo. En el caso de la educación primaria, es la suma de los promedios finales de los 6 grados que conforman el nivel, dividido entre 6. Para la educación secundaria es la suma de los promedios finales de los 3 grados que conforman el nivel dividido entre 3. Artículo 15. Acreditación de asignatura. Se tendrán por acreditadas las asignaturas de educación primaria y educación secundaria establecidas en el plan de estudios de educación básica cuando se obtenga un promedio final mínimo de 6. Artículo 16. Criterios de acreditación de grado o nivel educativo. Se establecen para cada periodo de la educación básica, primero a tercero de preescolar, primero a tercero de primaria, cuarto a sexto de primaria y primero a tercero de secundaria. Los siguientes criterios de acreditación y de promoción de grado o nivel educativo corresponden al primer periodo de la educación preescolar, segundo periodo de educación primaria, tercer periodo de educación primaria y cuarto periodo de educación secundaria. Artículo 17. Los apoyos adicionales. El reporte de evaluación incluirá recomendaciones sobre el apoyo que padres de familia o tutores y docentes
deben proporcionar a los alumnos que en términos del artículo anterior sean promovidos de grado sin haber acreditado el total de asignaturas del grado previo o para los no promovidos que deban cursar nuevamente un ciclo escolar. En el artículo 18, la acreditación y promoción anticipada va dirigido a los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la acreditación, promoción y certificación anticipada, los cuales podrán ser admitidos a la educación primaria o secundaria a una edad más temprana de la establecida o bien omitir el grado escolar inmediato que les corresponda en el mismo nivel educativo. Artículo 19. Certificado de educación primaria. Al concluir los estudios de educación primaria de conformidad con los requisitos establecidos en el plan y los programas de estudio, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación primaria. Este certificado podrá expedirse en versión impresa o electrónica. Artículo 20. Certificado de educación secundaria. Al concluir los estudios de educación secundaria de conformidad con los requisitos establecidos en el plan y los programas de estudio, la autoridad educativa competente expedirá el certificado de educación secundaria. Este certificado puede emitirse en versión impresa o electrónica. Artículo 21. Normas de control escolar. En los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación se aplicarán las disposiciones establecidas en las normas de control escolar que emita para cada ciclo escolar la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. En el artículo 22 se habla de las innovaciones locales que podrán ser adaptables de acuerdo a lo previsto en el presente documento.